Hola amigos de Speak Like a Mexican. Hoy estamos con un amigo, Noam, que nos visita desde España, ¿no? Está aquí en México trabajando y lo hemos conocido en este lugar, ¿no? Él es maestro, nos va a platicar, ahorita le voy a preguntar, nos va a platicar a qué se dedica, ¿no? Entonces, él es maestro de idiomas, ¿no? Y ha escrito este libro y queremos platicar con él, que nos cuente por qué escribió este libro, algunos consejos para los estudiantes de español. Y bueno, hola, Noam, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar contigo y de tener esta conversación o plática. Sí, ¿no? una plática, ¿no? Nos interesa mucho tu experiencia, ¿no? como maestro. Platícanos un poco de dónde eres, a qué te dedicas, por qué estudias idiomas, por qué enseñas idiomas, ¿no? Por qué has escrito este libro, pero ¿de dónde eres? Pues mira, por parte de mi padre, soy de Segovia. Okay. Segovia es una ciudad pequeña en el centro de España, en una zona que se llama Castilla y León. Es una región muy grande, es una región que es muy céntrica y vamos a decir tradicional. Es la Castilla. Castilla, ¿no? Creo que de ahí viene el nombre castellano, ¿no? De ahí viene la influencia del español en México, en Latinoamérica, ¿no? Total. Sí. Y Segovia, por parte de mi padre, porque mi padre es de esa ciudad, pero tengo la fortuna o desgracia de también tener una influencia anglosajona. Mi madre es inglesa y ella nació en Londres y por eso tengo soy bilingüe total, puedo hablar en inglés o en español a nivel nativo y me defiendo en los dos idiomas y por eso puede ser a lo mejor el primer movimiento en mí de acercarme a las lenguas. He estudiado también francés, he estudiado chino, pero no he podido seguir porque al final por mis otros proyectos no tengo tiempo, ¿no? Pero los idiomas me encantan. Ok, interesante. ¿Y cuál es tu experiencia aprendiendo idiomas, ¿no? Por ejemplo, imagino que tú aprendiste inglés en tu casa, claro, en la casa, claro. Español, pues en España, ¿no? Pero los otros idiomas, francés, ¿no? O chino, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha gustado o qué no te ha gustado de las academias, ¿no? De los profesores? Es interesante la pregunta, ¿no? Porque yo cuando empecé en la docencia y en la maestría, una de mis preguntas era ¿dónde está el alumno? ¿Qué le pasa al alumno cuando está aprendiendo? ¿No? O sea, no lo quería ver desde la parte del profesor, quería ver qué le pasaba al alumno en una clase cuando no sabe dónde mirar porque no entiende nada, ¿no? Y yo a propósito me fui a una clase de polaco, y entré en un curso de polaco para ver cómo era yo, porque polaco no tiene nada que ver con el latín ni con el inglés. Es un idioma que efectivamente no tiene ningún parecido. Y ahí es donde sentí como alumno, estoy perdido. ¿Cómo puedo yo, como alumno, tomando apuntes, además de ser alumno, como profesor, cómo puedo sentir lo que siente el alumno? ¿No? De igual manera lo hice con el chino, ¿no? Me metí en una clase de chino que no tiene el mismo abecedario, no tiene la misma codificación de idioma y totalmente como... ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Claro, ¿qué estoy haciendo aquí? Y cómo me siento como alumno, ¿no? Cuando me enfrento a un idioma que no conozco nada. ¿No? Ese miedo, ¿no? De no entiendo nada. ¿Estudiaste en la universidad o en una academia privada? Estudié, hice el grado de enseñanza de idioma del inglés por la Universidad de Cambridge. Ok. Y ahí es donde tuve el grado.
¿vale? Okay. Tengo que añadir también que hay mucha influencia de mi parte de actor. También soy actor. ¿Eres actor? Soy actor. He estado en obras de teatro, sigo produciendo obras de teatro a nivel educativo, sí. Y también la actuación y la lingüística tienen que ver. Hay una conexión. Sí, también, ¿no? Bueno, en tu experiencia, ¿no? Cuando asististe a estas clases y tú te sentías perdido, ¿tú qué crees que el método no era el correcto o algo faltaba? Es interesante también que lo digas porque justamente cuando antes me lo has preguntado me venía esto, ¿no? Me venía, ¿qué me falta del otro lado? ¿Qué me falta del lado del profesor? Sí. ¿No? Y justamente en el primer capítulo del libro hablamos de la fluidez. Es un trabajo del profesor y es un trabajo del alumno saber que hay un momento que se tiene que romper, hay unas resistencias que se tienen que romper, que es el miedo y la incertidumbre a decir, no decir o decirlo mal, ¿no? Sí. Y aquí, como bien dices, yo lo que sentía en alguna clase era que el profesor no motivaba, no estaba encima de mí. Era como toda la responsabilidad para mí. Sí. Y no había un estímulo. Tiene que haber estímulo. El profesor tiene que estimular, tiene que estar estimulando. Sí. Y el alumno tiene que ser consciente que ese estímulo tiene que reaccionar. Tiene que arrancar con una fluidez. Y con un progreso evolutivo, el alumno ya no necesita un estímulo. Necesita, ya tiene la fluidez. Ya tiene fluidez. Mira, lo tomo como un ejemplo, si puedo ponerte un ejemplo. Pongo un ejemplo en el libro, ¿no? Como el partido de baloncesto, ¿no? El partido de baloncesto. Está el coach, ¿no? Está el coach cuando jugamos a baloncesto. No sé si todo el mundo juega a baloncesto o a un deporte. Y está un entrenador que está diciendo, venga, tira canasta, vamos. Ese movimiento de muñeca, ¿no? Tal, venga, vamos. Y hay alguien que te está diciendo. Luego ya el resultado, si entra o no entra, da igual. Sí. O sea, da igual si entra la pelota. La cosa es que alguien te inicia a tirar, ¿no? Sí. Funciona mucho, ¿no? Estar alentando, ¿no? Al estudiante. Estimulando. Sí, estimulando. Venga, y cuéntame más. Y el fin de semana. Sí. Y el tal. Y claro, el alumno que no se quede, sí, me tomé una chela. Y ya está. Sí. No, o sea, y una chela. ¿Y qué más? Sí. ¿Y fue divertido? ¿No fue divertido? Claro, esa resistencia con el alumno es normal al principio, porque no se encuentra. Dice, ¿qué cuento? ¿Qué digo? ¿No? Pero si hay un progreso, durante un curso de español con vosotros, seguro que luego ya es... ¿Qué tal el fin de semana? Bien, quedé con un amigo, me tomé una chela, fui al parque de la Fuente Cibeles, fui a un museo. ¿No? Hay una fluidez. Sí, es muy importante. De hecho, en nuestras clases nos gusta... usamos un enfoque comunicativo, ¿no? Entonces estudiamos un poquito de gramática y lo demás es, como tú dices, conversar de temas de la vida diaria, ¿no? Y poco a poco llevar al estudiante a otro nivel, ¿no? Poco a poco, ¿no? Claro. No desde el principio hacer difícil las clases, ¿no? Vamos poco a poco preguntándole qué hizo el día de hoy, qué planes tiene, Qué ¿no? bueno. Entonces así es como trabajamos, ¿no? Pues es de una manera muy parecida y creo que podríamos hacernos de una manera metafórica, ¿no? Transferencias de sangre, ¿no? Nos podemos dar uno al otro sangre porque no es casualidad que en el primer capítulo del libro hablo primero de la fluidez. No hablo de la gramática. A ver, cuéntanos, ¿tú cómo defines fluidez, no? Porque en internet, ¿no? El trabajo de marketing, muchas personas venden, ¿no? La idea de fluidez, ¿no? Y también yo veo que muchos alumnos se frustran porque piensan que van a hablar perfecto, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista es difícil, ¿no? Hay muchos factores que influyen para que uno no pueda hablar o llegar a esa fluidez, ¿no? Es un poquito difícil, cuesta mucho trabajo, pero
lo importante es como sentirse cómodo con el idioma y no exigirse a tener una fluidez, y eso lleva a que ellos no puedan hablar, ¿no? No tengan confianza, ¿no? ¿Cómo defines en tu libro fluidez? Yo lo miro desde un aspecto de la imperfección es bonito. Sí, sí. O sea, la imperfección, el tener los fallos, es donde tenemos que también decir, no lo dije bien, está bien. Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Y continuamos, ¿no? Y continuamos, sí, eso es. Sí. Y el superarse uno mismo, el superarse uno mismo con esa resistencia de perfección. Sí. ¿No? E incluso yo invito a mis alumnos, y me río con ellos, que se inventen palabras por el camino. ¿No? Que si no, de repente llegan a un momento en la fluidez y tal, y oye, pueden parar, oye, ¿cómo se dice esto? Sí. Está bien, pero si dicen termination, pues termination. Termination. No es termination, pero está bien, vamos a intentar esa otra, pero está bien. Pero es encaminar y superarse con la fluidez de que hay que hacer, hacer. Y no preocuparte de un resultado. No hay que estar pensando en lo estoy diciendo bien, lo estoy diciendo mal. No, es hacer. Porque hay una cosa inconsciente que luego se va a hacer consciente. Sí, es muy importante este consejo, no ser muy rígido, ¿no? Cometer errores, ¿no? Cometer muchos errores y no pasa nada, ¿no? Y eso te va a dar confianza, ¿no? Les va a dar confianza. El fallo es necesario. Sí, es necesario. El fallo es bueno, tenemos que fallar mejor, ¿no? Y además el fallo es parte de la clase. O sea, hay que entenderlo como un concepto. O sea, tienes que fallar. Es que si no fallas, no sé qué haces aquí. Sí. O sea, tienes que fallar. Buen consejo, ¿no? Claro. Y cuéntanos el siguiente capítulo, el capítulo segundo. El segundo capítulo está más centrado en la estructura gramatical, ¿no? Que no hablo de aprender gramática, sino hablo de aprender patrones. Aprender un patrón, ¿no? Sí. Y a partir de ahí es fríamente repetición. No hay más. Sí, es muy importante, ¿no? Yo lo que me gusta hacer con los estudiantes, y que también lo hago conmigo, es lo mismo que tú dices, ¿no? Patrones, tengo en una revista un artículo y lo leo, ¿no? Muchas veces tomo otro artículo y lo leo, ¿no? Hay una estructura, pam, 1, 2, 3, 4. Sí, empiezo a ver patrones, ¿no? Claro. Esto funciona así, funciona, claro. Y yo empiezo a leer lento, y después empiezo a leer más rápido, y me voy acostumbrando al patrón, ¿no? Total. Sí. Total. De ahí se mezcla la fluidez con la estructura, se van mezclando. Sí. La capa de la fluidez está superada para entrar en una estructura, porque cuando estás con la estructura ya tienes fluidez. Sí. Ya puedes enlazar esa conversación con más seguridad, porque tienes menos miedo a equivocarte y ya estás entendiendo patrones, ¿no? Eso ahí lo entiendo yo. También hay otra cuestión que hablo en el libro, que es hablar de esas estructuras. Y lo puedes mostrar a nuestros amigos. Mira, lo voy a enseñar. Hablo en el segundo capítulo, en la estructura, hablo en esos contextos de el por qué y el para qué. ¿Vale? El por qué y el para qué. El por qué y para qué. Vale, yo uso un presente, ¿no? Uso un presente simple. Presente simple es una estructura. ¿Para qué uso el presente simple? ¿Para qué lo uso? ¿Y por qué lo uso? Hay que tener muy claro el concepto de ¿por qué uso esto? ¿Por qué uso el presente? ¿Por qué uso un pretérito perfecto? ¿Por qué uso un futuro perfecto? Para enfatizar. Los perfectos es para enfatizar, para hacer un poco yo he ido a hacer la compra, tú no, yo he ido. No, yo fui. Porque si yo digo yo fui, quito importancia. ¿Quién fue a la compra? Yo fui a hacer la compra. Ya está. Fui, pasado, ¿no? El contexto es no doy importancia, yo fui. Yo quiero hacerlo más importante. ¿Quién fue a la compra? Yo he ido a hacer la compra. Yo he ido, ¿no? O sea, estás enfatizando por qué y para qué ese patrón. Sí. ¿No? Sí funciona, ¿no? Es muy importante saber
¿Por qué usamos perfecto? ¿Por qué existe, ¿no? En el idioma español? Por ejemplo, hay tiempos que no existen en inglés y en español sí. Y es muy importante definir, por ejemplo, el imperfecto, ¿no? Porque existe en español y en inglés, ¿no? Y eso va a ayudar mucho a los estudiantes a conocer mejor el idioma, a conocer cómo pensamos, ¿no? Conocer cómo piensan otras culturas, ¿no? Cómo se estructura. Cómo se estructura una idea, ¿no? O cómo se ve el mundo también, ¿no? Por ejemplo, en español existe el imperfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos el mundo los hispanohablantes, ¿no? A través de este tipo de... este tiempo verbal, ¿no? Sí es muy importante, ¿no? Sí, y vamos a ser honestos, algunas veces puede ser muy aburrido, es muy clínico, es un estudio, pero es trabajo. Sí, es parte de trabajo. O no tan aburrido, ¿no? Porque, claro, depende, claro. Porque también es una forma de entender a las otras culturas de cómo ven el mundo, ¿no? Por ejemplo, en chino, no existen los tiempos, existen algunas palabras que te dan a entender si estás hablando en futuro o pasado, ¿no? El contexto, pero no existen los tiempos, ¿no? Como pasado, ¿no? Imperfecto, no existe esto, ¿no? Por ejemplo, subjuntivo no existe, ¿no? Pero esto nos ayuda a ver cómo ven el mundo, ¿no? Entiendo. Diferentes. Sin duda. Al final la gramática también estructura la sociedad, estructura sí. No es aburrido, ¿no? Sino es... Tienes razón. Puede ser aburrido, lo digo porque ¿no? cuando alguna vez el alumno, esto es lo que me cuentan a mí, cuando al alumno le toca estudiar la gramática solo, es como... Sí, cuando el maestro, ¿no? O profesor no lo enseña de una manera interesante. Y tienes que estudiarte este tiempo, bueno, pues en casa. ¿Por qué, no? Porque existe, pero... También digo en el libro, en la estructura, de saber disfrutar de esa lentitud. Porque venimos de la fluidez. La fluidez es venga, vamos. La estructura es calma. Sí. Paciencia. Ritual. Tranquilidad. Objetividad. Es un momento clínico de qué es 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Esto no, o sea, también hablo de ello, de esos silencios de estudio también son importantes para uno. Sí, también, ¿no? Sí. ¿Y qué más podemos encontrar en tu libro? Luego está el tercer capítulo, se forma de 4 capítulos el libro. El tercer capítulo está relacionado con la claridad, lo que famosamente se conoce como pronunciación. La pronunciación, sí. Vale. Yo lo llamo claridad. ¿Por qué? Porque hay algo que ya no es la pronunciación, sino que tiene que salir claramente con una proyección también y con un sonido. Ya no es que lo sepa pronunciar bien, a lo mejor lo sé pronunciar muy bien, pero lo proyecto muy bajito, muy calladito, ¿no? Y lo pronuncio para mí. Pero la claridad, lo que intento hablar es el tomarse el tiempo en romper en sonidos esa palabra y también que haya una energía y una proyección. La energía es lo que salva también una conversación o la energía es lo que salva también una clase. Como no hay energía en la clase es muy aburrida y nos venimos todos para abajo. ¿no? Y en la claridad también hablo de esa energía, tiene que haber una proyección. Y pongo el clásico ejemplo de supercalifragilístico, ¿no? de Mary Poppins, ¿no? Sí. No me va a salir, pero casi, ¿no? Y cómo dividir supercalifragilidoso. Sí, es difícil. Si le prestara más atención, creo que sí que lo sacaría. Voy intentando, ¿vale? Supercalifragilidoso. No sé. Ya salió, ¿no? Sí. Bueno, casi, ¿no? Pues esa frase de Mary Poppins, en cualquier palabra, que al final esa palabra de Mary Poppins es una palabra inventada, ¿no? Cualquier palabra en español o en inglés, cómo tomarse el tiempo en proyectarlo con claridad.
Sí, 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 es importante, ¿no? Muchos estudiantes tienen dificultad en pronunciar, ¿no? Hay cosas que son difíciles para ellos. Claro. Pero sí es importante tomarse el tiempo para pronunciar bien la palabra, porque algunos se desesperan porque quieren hablar rápido y pronuncian mal la palabra y piensan que no pueden hablar bien español, ¿no? Entonces, sí, poco a poco, ¿no? Una de las resistencias de la claridad es la anticipación. Sí, sí, sí. El alumno está anticipando. Sí, sí, sí. Quiere ir más deprisa de lo que puede. Sí, sí, sí. Y también lo hablo en el libro para que sean conscientes. Sí, 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 también, ¿no? ¿Y el último capítulo? El último capítulo para mí es uno de los más interesantes. Y está aquí es donde está la pincelada de mi vertiente, mi pasión por la actuación. Y mi actor, ¿no? Sí, que sí. Aquí es donde ya empezamos a niveles ya B2 en inglés, C1, ¿vale? Que en español no sé cómo... Sí, también es lo mismo. ¿Vale? Sí. Pues ya empezamos a meter cosas más sofisticadas, que es la expresión. O sea, el último capítulo, sí, que los repaso, está la fluidez, está la estructura, está la claridad y está el último capítulo es la expresión. Okay. ¿Con qué está relacionado con la expresión? Obviamente cuando hablamos necesitamos mover el cuerpo. Sí, sí. Hay gente que lo hace involuntariamente, sí, ¿no? Sí. Hay gente que lo hace más conscientemente. Sí, sí. Y es como con la expresión ser más consciente de mis movimientos cuando hablo, ¿vale? Sí. Y cómo no tener una conversación que sea todo, pues eso, muy plana, ¿no? Sí, muy sí. robótico. Sí. Y todo me estoy aburriendo porque es que solamente me hablas y no hay nada en la cara, ni en las manos, ni en el cuerpo. Sí, sí, sí. ¿No? Y cómo trabajar con el alumno desde este punto de vista, ¿no? Cuando ya está la fluidez, la estructura y la claridad superada, ¿no? Cómo invitar al alumno a ser consciente de si quiero enfatizar, ¿no? Sí, sí, sí. Si quiero ponerme serio con algo, ¿no? O sí, al revés, sí. O si quiero ponerme contento y quiero, sí. ¿no? De una manera consciente o también inconsciente, porque ya lo están haciendo durante el curso, ya lo hacen, los alumnos sí. ya están moviéndose, pero no se dan cuenta. Sí. Y mi último capítulo es cómo dominar incluso la expresión corporal dentro de la lengua. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, es muy importante, ¿no? Porque muchos estudiantes yo he visto que tienen pena, ¿no? de hablar español y entonces no mueven mucho su cuerpo, ¿no? Pero cuando ellos hablan su idioma nativo, ¿no? Inglés, ellos mueven, claro. Cuentan, usan diferentes tiempos, ¿no? Claro. Y cuando ellos hablan... gestos. Sí, ¿no? gestos, claro. ¿no? Gestos, tiempos, imperativo, ¿no? Subjuntivo, y cuando ellos intentan hablar español solo usan presente, pasado, ¿no? Ellos mismos se limitan. Y también yo, desde mi experiencia, cuando yo aprendí el idioma chino, entonces yo empecé a hacer lo que tú dices, ¿no? Expresarme con el cuerpo, expresarme con las palabras, entonación. Y esto me ayudó mucho a que ellos me entendieran, ¿no? Porque si yo trataba de usar la pronunciación estilo español, ¿no? Ellos no me entendían, ¿no? Claro. Entonces yo traté de imitar sus movimientos corporales, cómo hablan, ¿no? Sus sonidos, y esto me ayudó mucho a que ellos pudieran entenderme. Claro, está claro. A nivel progreso y pedagogía, el cuerpo algunas veces habla y tiene que hablar. Sí, sí, sí. El cuerpo tiene que hablar. Sí, sí. Porque si no habla el cuerpo, algunas veces no hay tampoco conversación. Sí, sí, ¿no? sí. Incluso también algunas veces ayuda el hacer alguna acción, hablar y sacarlo. Sí, 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 también, ¿no? Y también es parte de cada idioma, ¿no? Hay gestos, ¿no? Gestos con las manos, ¿no? Movimiento corporal de cada idioma, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de hablar italiano, ¿no? Muchos hacen esto, ¿no? Cuando Claro. Y cuando empiezas a aprender italiano, igual tienes los mismos gestos, ¿no? Vas copiando, ¿no? Sí. O los haces tuyo, en vez de para acá, para allá, ¿no? Sí. O sea, pero al final es sacar esa... Vas
hay una influencia, ¿no? Del idioma, entonces tú igual estás imitando, ¿no? Estás imitando. Sí, se puede copiar, de hecho también lo menciono, todos somos copias, sí. Pero nos tenemos que inspirar en la copia para hacer algo nuevo, no ser copia de. Sí. Por mucho que yo haga así, tú no vas a hacer mí mismo así. Sí, pero es necesario porque es parte de la expresión y en el capítulo hablo de la importancia de esto, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé si has visto algunos gestos de los mexicanos que hagamos al hablar. Sí me he fijado, aquí en México hay algo de como con la cabeza, ¿no? Como para un lado, ¿no? Como, bueno, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Puede ser. Sí, cada país, cada idioma tiene sus gestos propios, ¿no? Sí, es interesante lo que dices porque son gestos propios culturales que no hablo tanto de ellos en el libro, que son muy interesantes, ya que lo sacas, Carlos. Sí. Sin embargo, lo que sí que yo manifiesto es la expresión con tu objetivo, ¿no? Sí. La expresión con tu objetivo. Yo tengo un objetivo de hacer algo, además de la palabra, el cuerpo puede acompañar. ¿No? Sí. O sea, yo tengo un objetivo de decirte, me quiero acercar a ti y buenos días, ¿no? Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, ya ni siquiera es cultural, que es muy interesante. A lo mejor sería otro libro de gestos culturales, ¿no? Sí, sería un buen tema, ¿no? Como hay muchas cosas que son muy interesantes sobre los idiomas, ¿no? Sí. En España también, claro, en España también hay. Pero lo que aquí enfatizo más es cómo también usar el cuerpo con la comunicación y ser, sobre todo, consciente de ello. Ser consciente. No hacerlo sin saber por qué lo estoy haciendo, ¿no? Sí. Que también el idioma, ahora que lo digo, al final tú lo tienes que ver, ¿no, Carlos? Los fallos que van teniendo los alumnos, que no se dan cuenta, es porque no son conscientes todavía de los fallos. Sí. Cuando no conjugan el verbo bien, cuando es presente, pasado, futuro, todavía no son conscientes y de la inconsciencia va la consciencia. Sí. Y automáticamente, es pasado. Vale. Sí. ¿No? Funciona mucho. Pues pasa con el cuerpo igual. Sí. Pues, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún, no sé, última idea o un consejo para los estudiantes? Pues lo primero, que tenéis un gran equipo aquí detrás, tenéis grandes profesores, porque he podido conocer a alguno. Y en principio, si tenéis interés en leer el libro, ojalá que podría sacar la versión para alumnos, ¿no? Españoles. Va a estar en Amazon va a estar muy pronto. Sí. Vamos a dejar el link, ¿no? En la descripción. Eso es. Para que ustedes puedan checarlo y también el contacto de Noam. Eso es. Y también pueden contactar. Aunque ponga en lengua inglesa, podemos, como está escrito en español, podemos leerlo a nivel intermedio, B2. Puedes entender lo que escribo. No es tan malo, creo que está bien. Hay gente que le gusta mucho. Al final, de hecho, del libro hay referencias de profesores universitarios y de maestría de otros colegios que han leído el libro en España. Y hablan de lo que ellos han percibido y lo que han podido observar y aprender. Y obviamente, aunque pongan lengua inglesa, la técnica es universal. Es universal, porque fluidez en el castellano, en español o en el chino, me da igual. Estructuras en el castellano, en inglés, en el chino. Todos los cuatro máximos, que yo los llamo, en la clase con el profesor y con el alumno, trabajar siempre los 4 máximos. Máxima fluidez, máxima estructura, máxima claridad y máxima expresión, ¿no? en la clase. Si trabajamos esos 4 máximos, da igual el idioma, porque es universal, uno se va a superar. Muy bien, bueno, pues vamos a despedirnos y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, adiós, amigos. Adiós. Speak like a Mexican. Adiós.